Amén. Hoy vamos a estar tocando la Reforma 3. No que hubieron 3 reformas, sino la tercera parte. La reforma es un tema bastante abarcador. Ocurrieron muchas cosas y es importante que comprendamos lo más posible, aunque tengo que admitir, no todos los detalles son fáciles de conseguir. Cuando pensamos en la reforma, inmediatamente lo primero que encontramos o lo primero que viene a nuestra mente es Martín Lutero, tal vez Calvino, tal vez algunos, los que estuvieron aquí la semana pasada, el nombre de Zwinglio les sea familiar. Tenemos a Martín Lutero con sus 95 tesis, ¿verdad? Que comienza o hace que, podríamos decir, que explote el concepto reformado. Sin embargo, sabemos que Zwinglio ya 2 años antes había comenzado a predicar en contra de los sistemas eclesiásticos romanos. 5 años más tarde que Martín Lutero pone las 95 tesis, Zwinglio presenta 67 tesis, las cuales son más amplias aún que las de Lutero. Las de Lutero mayormente hablaban contra el sistema de las bulas y de las ofrendas que se recogían en pro de los muertos. Sin embargo, las de Zwinglio hablaban más sobre el sistema de la iglesia, cosas que habían que reformar dentro de la iglesia. Así que cuando hablamos de reformadores, por lo general son nombres que siempre surgen. Pero hubieron muchas otras personas y muchos otros eventos que contribuyeron a la reforma como la conocemos hoy. Primeramente tenemos... ¿Esto está funcionando? Ok, tenemos los objetos geográficos, ¿lo ven ahí? Voy a echar un poquito para el ladito aquí. Ok, tenemos los retos geográficos. Dentro de los retos geográficos, sabemos que la mayor parte de Europa, y cuando digo la mayor parte de Europa me refiero a la gente común y aún la gente en altas posiciones, desconocían qué tan grande era el mundo. Sí, ya se sabía, por ejemplo, de la China desde los 1200, cuando Marco Polo llega a la China, pues se conoce que hay otros países, otras culturas a ese lado, pero aún se desconocía todo lo que tenga que ver con las Américas. Se creía que el mundo era todavía más pequeño. Con el descubrimiento, ¿verdad?, encontramos en estos retos geográficos que los europeos aparecen, se esparcen hacia las Américas, hacia otros lugares del África y hacia otras regiones del Asia que eran desconocidas hasta ese momento. Durante estos siglos, del siglo XVI, siglo XVII, hay mucha exploración en todo el mundo. Sabemos que las Américas son descubiertas, sabemos que Magallanes pasa por el estrecho en el sur de América del Sur y llega hasta el Pacífico, se encuentra otra ruta, y aunque él nunca vio el Pacífico, él muere antes de cruzar al otro lado del estrecho. Le pusieron el nombre en honor a él porque él había comenzado esa expedición. Y encontramos entonces que hay un mayor conocimiento, se da a entender en el área de Europa que el mundo es más grande de lo que la gente conocía, pero sobre todo que hay gente en todos estos lugares, gente que desconocen lo que es conocido en Europa, es decir, la ciencia, la política, la religión, todos los avances que habían ocurrido en Europa eran desconocidos en todas estas partes del mundo. Así que se crea una conciencia misionera, una conciencia de enviar personas a evangelizar todas estas personas, estos grupos. Seguimos con los retos políticos. Durante esta época, los países y sus reyes comienzan
a expandir y a tomar poder. Y los reyes comienzan a tener problemas con sus parlamentos que los limitaban hasta cierto aspecto y tratan de deshacer sus parlamentos. Casi todos los reyes, teniendo problemas con los parlamentos, tratan de deshacerlo. Pero a la vez esto trae un concepto de deshacer toda influencia externa que quisiera manejar al rey, incluyendo por ende el papado o Roma. O sea, casi siempre se usan estos términos simultáneamente. La extensión de las guerras religiosas comienza para esta época y hay una serie de guerras. Tenemos la guerra en Suiza, conocida como la guerra de Kappel entre el 1529 y el 1531, guerra en Inglaterra, lucha entre los católicos y los anglicanos, esto vamos a tocar un poco más adelante. Tenemos luchas en Francia, guerras religiosas también en esta época, y los Países Bajos también entran en la guerra de los 80 años. Para el 1545 al 1648 he lanzado la Contrarreforma. La Contrarreforma es un movimiento religioso-político. Y ellos tratan de arreglar dentro del movimiento católico, tratan de arreglar o de crear modos para atender todas las críticas que habían hecho los reformadores. Esto incluye las críticas de Lutero, las críticas de Zwinglio, críticas de otras personas. Ellos toman todo esto en cuenta y tratan de algún modo de arreglar o atender estas necesidades. Y esto lo encontramos que surge desde el Concilio Ecuménico de Trento en el 1545 hasta el fin de los 30 años, de la Guerra de los 30 años en el 1648. Para esta época surgen nuevos órdenes monásticas. ¿Está eso ahí? No, todavía, para atrás. Ok. Contrarreforma, ok, ahí mismo. En la Contrarreforma. Surgen algunas órdenes monásticas, voy a mencionar algunas simplemente. Tenemos las Carmelitas Descalzas, las cuales atendían la renovación de medios y misticismos. Los capuchinos no tienen nada que ver con café. Era una orden franciscana, la cual atendía a los pobres, practicaba la caridad y vivían austeramente. Unas grandes críticas que tenían los reformadores era que la Iglesia Católica Romana vivía en mucha opulencia. Sabemos históricamente que había mucha corrupción y muchas personas compraban las posiciones de obispado, de arzobispado, para lograr alcanzar dinero. Esta orden se crea para presentarse de un modo austero y atender la necesidad de los pobres, los cuales en gran parte había sido olvidada. Surgen las Ursulinas, no insulinas, pero Ursulinas. Las Ursulinas se concentran en la educación de niños y jóvenes. En niños y jóvenes. Otra crítica era que habían desatendido a los pobres, la necesidad de los pobres, y los niños y los jóvenes estaban siendo despreciados. Los teatinos atendieron la renovación del clero. Ellos prestaron más atención a renovar todo el sistema clerical dentro de la Iglesia Católica Romana. Surgieron los paulistas, crearon educación de jóvenes con el catecismo y atendieron las prisiones y los hospitales. Todo esto era basado en las críticas de los reformadores. Ellos vieron esto y dijeron, estos son puntos que realmente nos han dado duro, vamos a atender esto, y esta orden se destaca en esto. Los paules, diferente a los paulistas, paules, misioneros a los campos más remotos, establecen clero y los educan en ciencias y piedad.
Estos van a lugares remotos, a los campos más lejanos, y ahí comienzan a educar y a preparar personas para el clero y los educan en ciencia y piedad. Y por último tenemos los jesuitas. Los jesuitas todavía están hasta el día de hoy, continúan hasta el día de hoy, y se cree que hoy por hoy son quienes realmente manejan el Vaticano. Pero estos son otros 20 pesos. Aunque dedicados a la caridad y promoción del catolicismo, fue fundada bajo el concepto paramilitar por Ignacio de Loyola, 1491-1557, pues fue canonizado y lo puede conseguir bajo San Ignacio. El Papa Pablo III aprobó la Compañía de Jesús en el 1540 y Loyola se convirtió en el primer general superior o líder oficial de los jesuitas. Este movimiento comienza con Loyola, Ignacio Loyola. Él era un militar en España, donde fue herido gravemente. Luego de recuperarse, no pudiendo continuar su carrera militar, entra entonces al sacerdocio. Dice que estando en recuperación, pues se puso a leer la Biblia y se puso a leer otros escritos y fue llamado al ministerio, y ahí comienza entonces, se une con otras personas, otros 6 hombres en Francia, todos retirados de la milicia, y comienzan el movimiento jesuita, lo presentan al Papa y el Papa lo aprueba. Ellos pues se dedicaron a la promoción del catolicismo, y esto muchas veces por la fuerza, y a la caridad, pero todavía hoy día, por lo general, cuando se dice que llegaron los jesuitas a una región o a una iglesia, hasta los sumos sacerdotes o los arzobispos tiemblan porque llegaron los jesuitas y saben que algún problema hay. Ellos vienen a resolver problemas. Para este tiempo surge la Santa Inquisición. La Santa Inquisición. Quiero ser claro, la Inquisición comienza desde el siglo II. Fin del siglo II, siglo III, cuando la iglesia o el cristianismo pasa a ser la religión del Estado. Cuando hablamos de eso en el pasado, la iglesia pasa a ser la religión del Estado, se pasa por todo el Imperio Romano, y desde ese entonces comienza la corte inquisidora, lo cual quiere decir que comenzó un sistema donde se excomulgaba a todo aquel que no estuviera de acuerdo con los moveres de la iglesia. En ese momento sabemos que todos aquellos sacerdotes que eran de movimientos paganos aceptan el cristianismo, no se convierten, no son transformados, no nacen de nuevo, simplemente aceptan el cristianismo, porque de lo contrario le cortan la cabeza. Todos cambiaron sus nombres a nombres cristianos, a todos sus dioses le cambiaron nombres, le pusieron nombres de personajes de influencia en el cristianismo, y comienza la nueva religión que se conoce hoy como la Iglesia Católica Romana. Todo el que no estuviese de acuerdo, eran excomulgados de la iglesia. Esto era lo más alto, el más alto poder que tenía la corte inquisidora en ese tiempo. Pero para el siglo XVI, encontramos que se le da mayor poder a las cortes inquisidoras, inclusive de poder ejecutar o recomendar para ejecución todo el que no estuviese de acuerdo. Tenemos entonces los retos de la iglesia dividida. Los retos de la iglesia dividida. Ok, muy bien. Dentro de los retos de la iglesia dividida encontramos que surgen movimientos, claro, como los reformados, y dentro de los reformados o protestantes, que como mayormente se conocían, en muchos lugares se les llamaba como luteranismo. Se le conocía como luteranismo para todo aquel que no tenía conocimiento de lo que era la fe reformada. Esos son los luteranos. Quería decir que eran los que habían seguido
las creencias de Lutero. Esto más tarde se hace más claro, pero hasta este momento, a principios del siglo XVI, era la Iglesia Católica o el luteranismo o protestantismo, que era lo mismo, eran sinónimos, solo que el término protestante comienza luego. Encontramos también que los grupos reformados a ese entonces tenían algunas cosas en común. Tenían algunas cosas en común todos los grupos reformados, haciendo la salvedad que no todos seguían literalmente a Lutero. Habían otros grupos como los de Zwingli, los de Calvino y otros grupos, pero para Roma y para los que no eran conocedores, todos eran lo mismo. Los grupos luteranos tenían en común algunas cosas. Por ejemplo, no reconocen a las autoridades de la Iglesia Católica romana y proponen recuperar los valores del cristianismo primitivo. Consideraba a la Biblia como la única fuente de la palabra de Dios y a la fe como el único camino hacia la salvación de las almas. Ahí tenemos lo que conocemos como sola escritura y sola fide. Considera que las sagradas escrituras pueden ser interpretadas libremente por todos los creyentes. No necesita un sacerdote o grado teológico. En aquel entonces y hasta el día de hoy la Iglesia Católica promovía que no se debe leer la Biblia porque la gente se puede volver loca. Necesitaba tener un sacerdote que la interpretara o alguien que tuviese un grado teológico. La Iglesia Reformada dice que todos podemos y debemos escudriñar las Escrituras. Cuando nos dice que podemos interpretar, quiere decir que podemos leer y entender lo que se está diciendo. No necesitamos tener un grado teológico para ello. Reduce los sacramentos a solo dos: el bautismo y la cena del Señor. La Iglesia Católica tiene 7, nosotros tenemos 2. Reconoce a Jesucristo como único mediador entre Dios y los creyentes. Rechazaba la Inmaculada Concepción de María y su asunción a los cielos. También no aceptaba la veneración de las imágenes o iconos, ni el purgatorio. No posee jerarquía eclesiástica, solo referentes espirituales, ya que considera que todos los creyentes pueden ser sacerdotes. Todos estamos llamados a ser sacerdotes de parte de Dios. Por tanto, no tenemos una jerarquía eclesiástica, sino unos referentes, unas personas que nos conducen, pero todos tenemos la capacidad de ser sacerdotes. En 1 Pedro encontramos que somos llamados como sacerdotes de Dios. La Reforma Protestante en España. Para atrás todavía, no nos hemos ido. La división de la cristiandad occidental en dos grandes ramas. Claro, tenemos la Iglesia Católica Romana, que luego del Concilio de Trento encontramos que renuevan su misión y se proclaman como heredera tras la tradición cristiana y aceptan la autoridad infalible del Papa. El Concilio de Trento básicamente lo que hace es que renueva el concepto de la Iglesia Católica Romana para tomar mayor poder, le da autoridad infalible al Papa. Antes de eso no lo tenía, no se consideraba de esa manera, ahora sí se considera de esa manera. Cabe mencionar que en el Concilio de Trento, uno de sus tratados, dice que todo aquel que proclame que somos salvos solo por fe, sea anatema. Luego más abajo en el mismo párrafo reafirma y dice: todo aquel que afirme que somos salvos solo por fe, sin la intervención de la iglesia, sea anatema, o sea maldito. Es importante mencionar que esto nunca se ha retractado.
Esto nunca se ha cambiado desde el Concilio de Trento hasta el día de hoy. Esto permanece igual. Por ende, todos nosotros que hemos aceptado que somos salvos únicamente por fe, para la Iglesia Católica somos malditos. Ellos lo tienen de esta manera y en la última revisión del catecismo enfatizan en este punto. Por ende, aquellos que dicen que los problemas entre la Iglesia Católica y la Iglesia Protestante ya se resolvieron, que podemos estar unidos nuevamente, están sumamente equivocados y no saben de qué están hablando. Ellos no solamente nos están maldiciendo, están negando que somos salvos solamente por fe en Cristo Jesús. La reforma protestante en España, siglo XVI, esto mayormente entre 1540 y 1550. Durante estas 2 décadas hubo un surgir, un avivamiento de la iglesia reformada en España. Para fines de los 1500, este avivamiento fue apagado por la Inquisición española. Si usted busca en la mayor parte de los libros, enciclopedias, van a decir que la reforma pasó por encima de España, pero no la tocó, o no hubo reforma en España. Esto no es cierto. Esto no es cierto. Sí hubo reforma en España. Ciertamente, dentro de los límites geográficos, la reforma fue grandemente apagada, amortiguada por la Inquisición romana, la Inquisición española, que le dio muy fuerte a los reformadores. Pero la gran parte de los reformados en España, lo cual comenzó entre las personas de la nobleza y personas pudientes, lograron escapar del país, irse a otros lugares y continuar creyendo, promoviendo la reforma. Dentro de los límites fue grandemente aplacada, pero permaneció un humito, unas leves candelas en la parte baja de la leña, y el pensamiento reformado podemos ver que influencia en otras áreas dentro de la cultura española más tarde. Tenemos entonces los retos teológicos, ahora sí, retos teológicos. Los primeros reformadores, como Lutero y Calvino, tenían grandes conocimientos teológicos, eran personas sumamente preparadas, eran abogados, eran personas que estaban grandemente educadas. Cuando empezaron a leer teología, se envolvieron grandemente y pudieron escribir y hacer unos argumentos que eran difíciles de refutar. Pero las generaciones que siguieron no tenían los mismos grados teológicos o el mismo entendimiento. Con la Contrarreforma surgen entonces unos teólogos católicos que hacían unos argumentos difíciles de contrarrestar por esta nueva generación de reformados que no tenían el mismo entendimiento. Y esto hizo que opacara un tanto, echara sombra por encima de la reforma. El mover de los reformados es invadido por doctrinas erráticas. Ahí encontramos, como mencionó el hermano Byron la semana pasada, los anabaptistas y otros grupos que se introdujeron dentro de los grupos reformados, incluyendo los anglicanos, que vamos a tocar ya mismito. La traducción de la Biblia a diversos idiomas, entre ellos el alemán, el inglés, el francés, el español, el ruso, el finlandés y el islandés. Toda la Biblia fue traducida a todos estos idiomas durante este periodo de tiempo. Cabe mencionar que de la traducción rusa de la Biblia, más adelante surge entonces, o es utilizada más adelante como esquema para crear la versión Nuevo Mundo. Algunos de ustedes quizás estén familiarizados con esa versión. Retos culturales. Durante la primera mitad de
quiero decir, durante el primer milenio, la Iglesia Católica Romana era grandemente influyente dentro de la cultura europea y todo se basaba en lo que dictara la Iglesia. Surgiendo la reforma, ahora hay un choque. No solamente la Iglesia Católica pierde poder cultural, sino que muchas personas apelan entonces a las ciencias naturales y el humanismo. Esto abre entonces el camino a lo que se conoce como el Renacimiento. Comienza el Renacimiento. Ok, entonces pasamos, estos son datos generales de esta época. Vamos a entrar entonces a personas o personajes históricos relevantes. Personajes históricos relevantes. Primeramente tenemos a Fernando e Isabel. ¿Quién conoce a estas dos personas? ¿Quién ha escuchado de ellos? No me digan que ustedes ninguno ha escuchado de Fernando e Isabel. Ustedes se llaman hispanos. Ustedes son latinos. Y no conocen a Fernando e Isabel. O nunca los habían visto. Fernando e Isabel eran los reyes católicos de España durante la época del descubrimiento, ¿verdad? Y fueron reyes durante esta época. Tenemos primeramente, mientras todavía el reino estaba dividido, la corona de Castilla implanta la Real Inquisición en el 1478 por la bula del Papa Sixto IV. Él le da autoridad de perseguir a todos los reformados y en especial a todos aquellos que habiendo sido bautizados como católicos ahora negaban la fe y creían en otra cosa. Ahí encontramos muchos judíos que se habían entregado al cristianismo en esa época, pero siendo cristiano, o cristiano en el concepto católico, siendo católico, también eran judaizantes. Querían que las personas practicaran las tradiciones judaicas, como muchos hoy día que quieren regresar nuevamente al judaísmo. Tenemos a otros que eran musulmanes y también hacían lo mismo, y la Inquisición comenzó a perseguir a todas estas personas y por ende comenzaron a perseguir también a los reformadores que negaban entonces o se separaban del papado, de la autoridad papal, y querían entonces crear lo que ellos llamaban una religión nueva. Para el 1478, Sixto IV, una nueva bula en el 1483 extiende la jurisdicción de la Inquisición al reino de Aragón y por ende también eventualmente a las Américas y otras áreas. En las Américas se establecieron, una vez que fue descubierta América y empezó la expansión, se establecieron cortes inquisidoras en México, Lima y Cartagena. Esos dos individuos tienen varios hijos y los casan con personas, con reyes o reinados alrededor de Francia. Francia era su archienemigo, enemigo mortal de España. Ellos casan a sus hijos con personas, con reyes de los países alrededor para crear una red política en contra de Francia. Primeramente casan a su primera hija, Isabel II, la casan con Alfonso de Portugal. Cuando él muere, ella se casa con el hermano de Alfonso, Manuel. Tiene un hijo llamado Juan, era gemelo con Juana. Juan se casa con Margarita de Austria, pero ella eventualmente abandona España y regresa a su país llevándose a su sobrino Carlos V, bajo la excusa de que Juan pues no era muy cariñoso con ella y mayormente le gustaba estar rodeado de sus propios amigos.
Ok, para buen entender con pocas palabras basta. Juana la loca, tiene 2 hijos. Ella se casa con... ella se casa con Felipe de Austria y tiene 2 hijos, Carlos I de España o eventualmente Carlos V de Alemania, la misma persona. Cuando ella eventualmente pierde sus cabalidades, es enviada o Margarita de Austria se lleva entonces a Carlos y termina de criarlo. Pero ella tuvo otro hijo, Fernando II. Fernando II termina tomando la corona de Austria. Fernando II, cuando él nace, es que ella pierde entonces la cabeza y su esposo y sus padres la internan en uno de los castillos, en una de las torres del castillo. Y se conoce de ahí en adelante como Juana la Loca. Su otra hija María contrae nupcias con Manuel de Portugal a la muerte de su hermana. Su hija Isabel III se casa con su primo Carlos V, que en este momento es rey en Alemania. Catalina de Aragón, esta es más importante de todas, la menor de todos, contrae matrimonio con Arturo de Gales. Después de algunos meses, él muere y 7 años más tarde ella se casa con su hermano, que al momento de la muerte de su esposo era menor de edad. Cuando él cumple 18 años, se casa entonces con él, pasando a ser reina de Inglaterra. Ellos tienen varios hijos, pero solamente una hija sobrevive, María I. Todos los demás hijos mueren. Para este entonces, el 12 de octubre de 1492, ¿qué ocurrió en la historia? Vaya que supieron una. Descubrimiento de América. Claro, esa fecha es importante. Descubrimiento de América. Para ese mismo año, los judíos son expulsados de España. Y más tarde se aplica por Hernán Cortés en el 1520 la orden contra blasfemia en México. Cuando él llega a México, pasa la orden contra blasfemia y la primera corte inquisidora en América se lleva a cabo. Más tarde, Nuño Beltrán de Guzmán crea el proceso de idolatría y nuevamente la corte inquisidora en México pasa otra orden y ejecutan a todos los líderes de los purapechas. Esto es en lo que hoy es la Ciudad de México. Pero en 1491 encontramos a Enrique VIII, ya lo hemos mencionado anteriormente, pero llega a escena Enrique VIII. Enrique VIII pasa a ser rey de Inglaterra. Fue proclamado defensor fidei, una palabra latina que quiere decir defensor de la fe, por el Papa Sixto IV, por un libro que él Sixto VIII, perdón, por Clemente VIII, tantos papas. Fue nombrado defensor fidei por el Papa Clemente VIII por un libro que él escribió en contra de Lutero. Enrique VIII para nada favorecía a los reformadores y mayormente los ejecuta. Sometió sin ningún reparo a la tortura y a la muerte a los reformadores que encontraba. Sin hijos varones, nombra a su única hija sobreviviente, María I, como heredera presunta. Esto quiere decir que si no aparecía ningún hijo varón antes de que él muriera, a ella le tocaba el trono. Esto nunca había ocurrido en toda Europa.
Nunca había habido una mujer reina. En el 1527, el monarca le pide al Papa en Roma que le permita divorciarse de Catalina de Aragón, su esposa legítima, que le permita divorciarse de ella porque realmente no la amaba y no tenía hijos varones con ella. El Papa se rehúsa y él entonces rompe con la Iglesia Católica Romana y crea su propia iglesia, nombrando al arzobispo de Canterbury como el jefe de la iglesia y él como jefe del arzobispo. Y crea entonces la iglesia anglicana o la iglesia de Inglaterra. Bajo la iglesia de Inglaterra, entonces contrae nupcia con Ana Boleno. Eso mismo. Y la corona como nueva reina. Bolena, sí, eso mismo, Bolena. En julio de 1534, un año más tarde, el Papa entonces comulga a Enrique VIII y a Ana Bolena. Cabe mencionar que Enrique VIII para nada quería identificarse con los reformados. Por tanto, los continuó persiguiendo. Él tenía tradiciones sumamente católicas y antirromanas. Los protestantes ingleses fueron encarcelados, torturados y ejecutados por el rey inglés. Muchos se vieron obligados a huir al continente europeo. Finalmente produce un hijo fuera de matrimonio llamado Eduardo VI. Y eso es importante, más adelante lo vamos a ver. Llegamos a Carlos I o V, emperador católico de Alemania. Los reyes de España no solamente descubrieron América, sino que con el casado a sus hijos con personas de diferentes regiones alrededor de Francia, establecieron movimientos católicos y avivamientos católicos en todo el área. Aquí encontramos entonces a Carlos V, rey católico en Alemania, el cual hace varias batallas en su área para establecer el catolicismo. De todos modos, sabemos que la reforma mayormente comenzó en Alemania y la mayor parte de los príncipes del área son reformados. Esto le crea un gran problema a Carlos. Él quiere estar sometido bajo el Papa, bajo la tradición católico-romana, pero los príncipes, recuerden, hermano Byron lo mencionó la semana pasada, que en aquel tiempo habían ciudades feudales, cada una tenía su propio líder, ahí tenía a su gente bajo de él, a quienes ellos gobernaban. Y ellos entonces rendían tributo al rey del país. Carlos es el rey del país, pero estos señores feudales o los príncipes eran protestantes. Y comienza entonces una disputa entre los príncipes reformados y el rey católico. Los protestantes firman la protesta de Spira, la cual lleva a que el país es reformado, la mayor parte de las personas reformadas, por tanto, no quieren regresar a estar bajo el dominio papal. Esto comienza entonces una guerra interna dentro del país. En este entonces es que se usa por primera vez el término protestante, porque están protestando no directamente contra el catolicismo, sino contra el rey que quería someterlos, y se usa de una forma despectiva. Finalmente, el monarca reconoce el derecho de los protestantes en la paz de Augsburgo en 1555. Esto le trajo otros problemas familiares, pero por lo menos le dio la libertad a los protestantes de poder seguir sirviendo
a Dios. Encontramos para este entonces a Juan Calvino. No voy a tocar a Juan Calvino porque ya ustedes saben bastante de Juan Calvino. Y la semana pasada, hermano Byron tocó eso. Pasamos nuevamente de Alemania, bajamos a España. Encontramos a Casiodoro de Reina. ¿Quién sabe quién es Casiodoro de Reina? Sí. Si usted cree que Reina Valera es una señora, permítame corregir ese error. Reina y Valera son dos caballeros diferentes, ¿ok? Tenemos primero a Casiodoro de Reina, ¿ok? Ahí tenemos la primera parte, Reina. Era un monje del monasterio Jerónimo en Sevilla. Es uno de los primeros en conocer el luteranismo o la fe reformada, como les mencioné que se conocía en aquel entonces. Es uno de los primeros en abrazar la reforma en España, pero decide huir de España por temor a la Inquisición española. Juntamente con él se van todos los monjes del monasterio que todos habían abrazado la fe reformada. En España hay dos grandes avivamientos de la reforma, uno es en Sevilla, donde estaba este monasterio, y el otro era en Valladolid, que está bastante al norte, en la región de Aragón. Estos monjes entonces huyen a Ginebra. ¿Quién estaba en Ginebra? Calvino estaba en Ginebra. Y ellos huyen a Ginebra y allí están por un tiempo. Curiosamente, para este momento, la ciudad de Ginebra está entrando en un mover político religioso donde el gobierno está consultando a la iglesia para todos sus asuntos. Y aunque Calvino no era el jefe del Estado, era, por decirlo así, el asesor principal del gobernador del Estado. Y hombres como Casiodoro de Reina vieron esto como un segundo papado y decidió separarse entonces de Calvino y se va a Inglaterra. En Inglaterra ya había otro mover político y se le permite pastorear un grupo de refugiados españoles que había en Inglaterra, que habían huido a causa de la reforma y la persecución de la Inquisición. Más tarde entonces pasa a Alemania y en esta región entonces termina de traducir la Biblia. Estuvo envuelto con varios proyectos bíblicos, inclusive uno que tiene la Biblia en griego, la Biblia en hebreo y la Biblia en alemán. Él estuvo envuelto en esa traducción también. Él utiliza las mismas fuentes que se utilizan para la King James Version. Él utiliza exactamente las mismas fuentes para traducir la Biblia al español. Por eso cuando comparamos ambas versiones vemos que son bien similares, sumamente similares. No 100%, pero por lo menos 95-98%. Mientras tanto, en España, en el 1559, en el 1562, la Inquisición lo condena y lo quema en efigie en el acto de fe, quiere decir acto de fe. En un acto de fe lo queman en efigie en la plaza pública de Sevilla. Quiere decir, hicieron un muñeco de Casiodoro de Reina y en la plaza pública lo condenaron a muerte como un hereje. Esto da la autoridad que si cualquier persona lo encontraba, como ya había sido expulsado de la iglesia, había sido echado a las tinieblas de afuera y mandado al infierno, cualquier persona que lo encontrara lo podía matar sin problema alguno. Lo quemaron públicamente, ¿ok? No a él, un muñeco de él. Él finalmente pasa nuevamente a Alemania, donde allí
muere como pastor de una iglesia de refugiados extranjeros. Cabe mencionar que su primera Biblia fue publicada en el 1569, conocida como la Biblia del Oso, porque en la portada tenía un oso de pie tratando de agarrar un panal de abeja de un árbol. Como no decía Biblia en ningún sitio, esta Biblia la pasaron como contrabando a España y fue ampliamente publicada por todo sitio o repartida en todo lugar y logró ser grandemente aceptada por el pueblo. Él la había traducido al español, al castellano común del momento, la lengua que hablaba todo el mundo en España, y por tener un oso, no decía Biblia, la Inquisición no lo averiguaba, simplemente abrían las cajas, veían que era un libro con un oso y lo dejaban pasar, y así logró contrabandear la Biblia. Su ideal era que todo el pueblo en España pudiese leer la Biblia en su lengua natal. Encontramos entonces a John Knox. John Knox es el creador, es un puritano que crea lo que conocemos hoy como nuestros hermanos presbiterianos, el presbiterianismo. Y eso pues se hablará en otro momento. Encontramos a Cipriano de Valera, la otra parte de Reina Valera. Cipriano de Valera era un discípulo de Casiodoro de Reina, también era un monje en el mismo sitio y también huyó juntamente con Reina Valera a el área de Ginebra. No permaneció tanto tiempo en Ginebra, sino que se movió de inmediato a Inglaterra y terminó sus estudios en Oxford. Muy interesante. Terminó sus estudios en Oxford y allí entonces, después de algún tiempo, revisa los textos de Casiodoro de Reina y hace entonces lo que se conoce como la Reina Valera, la Biblia Reina Valera. Pero hizo muchos otros tratados, muchos otros traducciones y tratados teológicos. Entre ellos, uno de los más importantes es uno contra el papado y la misa, donde los critica grandemente, bíblicamente, el por qué no debe ser. Y es quien escribe el prefacio de la obra en español de los institutos de la religión cristiana de Calvino. Él traduce ese libro y escribe entonces el prefacio, lo traduce al español. Tenemos entonces a María I de Inglaterra. María I de Inglaterra, o María la Sangrienta, fue restauradora del catolicismo y perseguidora de los reformados anglicanos. Dentro de los hechos de María la Sangrienta, primeramente tenemos que Eduardo IV, ¿se acuerdan que les mencioné ahorita a Eduardo IV? ¿Quién era Eduardo IV? Hermano de María, medio hermano de María, hijo ilegítimo de Enrique VIII. Cuando Enrique VIII muere, le pasa el trono a su único hijo varón, Eduardo Eduardo IV. Él reina por algún tiempo y antes de morir, su último acto fue tratar de prohibir que María llegase al trono, pero murió antes de firmar el acta y María llega al trono. Entre él y María, algunos de los príncipes trataron de ubicar a Juana Grey como reina. Ella duró solo 8 días y fue quitada por María, quien había reunido a sus seguidores católicos y lograron derrocar entonces a Juana Grey. Y en la plaza pública le cortaron la cabeza por traición. Dentro de los actos de María la Sangrienta, ella hizo muchas cosas, pero mayormente es conocida por la gran cantidad de personas que mandó a ejecutar. Ella establece nuevamente el catolicismo romano como religión oficial de Inglaterra y elimina la iglesia anglicana.
ella ejecuta aproximadamente entre 280 a 350 disidentes entre anglicanos y reformados. Ella ejecuta a toda esa gente, mayormente quemados en la hoguera. Otro grupo se levanta tratando de establecer a Elizabeth I como reina legítima. Era otra hija de el matrimonio de Enrique VIII con Juana Bolena. Siendo que ella era la esposa, pues tuvo una hija legítima. Como quiera que se entienda eso. Y trataron de establecerla a ella. Ella no mata a Elizabeth, pero la encierra en una de las torres del castillo. No sabemos por qué, tenemos que decir por quizás gracia de Dios. La encierra en la torre del castillo y continúa ejecutando gente, todo el que se le oponía. Enfrentó otras revueltas, ahí ya mencioné eso. A su muerte fue sustituida por nada menos que Elizabeth I de Inglaterra, a quien ella había recluido en la torre del palacio. Pero para este entonces, al sur de Inglaterra, en Holanda, tenemos a Jacobo Arminio. Ese pelón que está ahí, aquel. Tenemos a Jacobo Arminio. Jacobo Arminio era reformado, pero no estaba de acuerdo con las doctrinas reformadas, aunque estudió bajo los conceptos reformados. Pero dentro de su creer, él decidía de algunos conceptos. Me está acabando el tiempo. Decidía de algunos conceptos y él muere y sus súbditos, los que lo seguían, presentan 5 puntos a la corte para crear un nuevo movimiento. En los cánones de Dort, esos 5 puntos son contradichos. Ahí están los 5 puntos. Son muy parecidos a los 5 puntos reformados. Si usted conoce los 5 puntos reformados, se va a dar cuenta que son muy parecidos, pero son contradictorios. Los 5 puntos reformados surgen como contradicción directa de estos 5 puntos arminianos. ¿Okay? Cabe mencionar eso. No simplemente las doctrinas que se creían o que se aceptaban donde quiera, sino que cuando estos 5 puntos se presentan, ellos buscaron lo que los reformados en todo lugar, en Inglaterra, en Holanda, en Alemania, en parte de Francia, en Suecia, en todos sitios, creían y dijeron, no, nosotros todos creemos esto es lo que hemos aceptado, esto es lo que predicamos, y contradicen estos 5 puntos. Entra entonces en escena Elizabeth I. Ella trae nuevamente la fe anglicista a Inglaterra. 5 minutos. Ok. Nuevamente trae la fe anglicista. Vale mencionar que la fe anglicana no es o no era necesariamente reformada en acuerdo a las reformas del resto de Europa. Su único concepto por el cual se consideraba protestante era porque no estaba de acuerdo con Roma, pero no aceptaba la fe reformada, no hasta este momento por lo menos. Elizabeth también persigue a los reformadores, especialmente a los puritanos. Los puritanos protestaban contra ella porque decían que el anglicanismo era muy superficial. Era una religión del exterior, al igual que el catolicismo. Era cuestión de ceremonia. Tú vas a la iglesia, tomas la copa, tomas el vino, haces una ceremonia y te vas para tu casa y sigues viviendo la vida loca. Ellos decían que la fe debe ser algo interior, debe ser algo que transforme a la vida, no simplemente una serie de ceremonias. Entonces ella tenía confrontación con los puritanos a causa de esto. Durante el reinado de Elizabeth surge la época de oro de Inglaterra. Hubieron muchos avances muy impresionantes en la educación.
en la educación, en el teatro, en todos sitios hubo gran desarrollo. También en los avances marítimos encontramos para esta época que surge Shakespeare y surgen otras personas que creían teatro, en gran parte de sus obras criticando a los puritanos y ridiculizando a los puritanos. Pero Inglaterra se desarrolló grandemente para esta época y todavía hoy día se habla, por ejemplo, del idioma de la reina, se está hablando del inglés de la reina Elizabeth. Encontramos a King James, sobrino de Elizabeth, el rey James o Jaime, era escocés, y los puritanos creían que como era protestante iba a ganar favor con ellos. La realidad es que se equivocaron. Lo único que él hizo, que él adoptó de los puritanos, fue el creer que la Biblia debe ser leída en idioma común y autoriza que se traduzca la Biblia al inglés común, al lenguaje común del pueblo, y es lo que se conoce como la versión revisada o la King James Version. Pero lo hizo mayormente para sacar de escena la Biblia de Ginebra, que era la que mayormente utilizaban los puritanos. En la Biblia de Ginebra tiene muchos comentarios al margen de la página, que desde que fue traducida, los traductores iban poniendo estos comentarios. Y uno de estos comentarios que chocaba mucho con el rey Jaime era que había una parte que decía que los cristianos pueden contradecir las actas de los reyes perversos, de los reyes malos. Él no quería eso, quiso eliminar por completo la Biblia de Ginebra, haciendo su propia Biblia, y ahí surge la famosa King James Version, o la Biblia autorizada. Tenemos para este tiempo, no está ahí, pero tenemos que en España surge también Miguel de Cervantes Saavedra. ¿Quién conoce a ese viejo? ¿Perdón? El escritor del Quijote. El escritor del Quijote no tiene nada que ver con la Reforma. Lo menciono porque les mencioné anteriormente, hice mención de que un humo reformado permanecía en España, y en la obra del Quijote encontramos que hay sobre 55 referencias teológicas, especialmente a la soberanía de Dios. Tenía un conocimiento de la soberanía de Dios, y lo podemos ver plasmado en la obra del Quijote, más que muchos predicadores hoy día. De hecho, tiene más referencias teológicas que Tu Mejor Vida ahora. Cuando usted escucha, por ejemplo, que ni una hoja de un árbol se mueve si no es por el poder de Dios, ¿es eso cierto? Eso es cierto. ¿Dónde está eso en la Biblia? No está en ningún sitio, eso está en el Quijote. ¿Okay? Y hay, como le digo, sobre 55 comentarios teológicos que él plasma en su obra. Los puritanos, y con esto terminamos con los puritanos, solamente los voy a tocar de pasada. Ellos tenían 5 doctrinas básicas. La próxima página. 5 doctrinas básicas, las cuales son las mismas doctrinas reformadas que nosotros creemos y abrazamos. También creen en las 5 solas. Si los puritanos creían en que todo en la vida debe ser dedicado a Dios, que todo debe ser en torno y para la gloria de Dios. Pero ellos no eran hombres amargados o personas amargadas. Ellos les gustaba reírse, les gustaba disfrutar, les gustaba fiestar, les gustaba hacer todas las cosas como a nosotros, ver los juegos de pelota entre México y Japón esta noche o cuando sea. A ellos les gustaba todo eso. Pero creían en estas doctrinas, creían que la vida cristiana no se basa en ceremonias, se basa en una vida transformada. Y una vida transformada influencia cada área de nuestra vida. Hasta aquí terminamos.
Lamentablemente se nos fue el tiempo. Damos gracias a Dios por todos ustedes. Si tienen preguntas, lamentablemente no tenemos tiempo, pero las pueden escribir y trataremos de contestársela en el chat. ¿Ok? Oramos y nos vamos. Gracias te damos, Señor, en este momento por estas palabras que hemos podido tener, por este estudio, Señor, y todo este momento histórico que hemos tocado. Ayúdanos a seguir comprendiendo y ver cómo tu palabra llega hasta nosotros, la importancia que aquellos hombres del pasado pusieron en estudiar tu palabra, en creer en tu palabra, en seguir tu palabra, en vivir tu palabra. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.